Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez nos encontramos a la entrada del pueblo de Tazones, que pertenece al municipio de Villaviciosa, donde estamos a punto de empezar una ruta preciosa, que tiene el nombre de Ruta Merillana de los Molinos y el código PRAS 50. Así que allá vamos. Bueno amigos, acerca de la ruta, deciros que empieza en el pueblo de Tazones y termina en la playa de Merón. Por cierto, que una vez que saléis del pueblo de Tazones tenéis que subir una fuerte pendiente durante 1 kilómetro hasta llegar al faro. Pero acerca de la ruta en sí, deciros que cubre una distancia de 17,5 kilómetros aproximadamente. Ida es una ruta lineal y por tanto hay que caminar otros 17,5 kilómetros de vuelta. Voy a intentar hacer la ruta completa, ida y vuelta. Y deciros también que esta ruta, en mi opinión, es una de esas pequeñas joyas de las que nadie sabe y que es preciosa. Y espero que después de ver este vídeo estaréis de acuerdo conmigo. Así que allá vamos. Bueno amigos, eso que veis ahí es el faro de Tazones, que lleva funcionando, creo recordar, desde el año 1834. Bueno amigos, estamos atravesando esta primera zona de la ruta que es conocida por la calidad del mineraloide azabache. Como sabéis, el azabache se formó gracias a la existencia, en este caso, en este área, de un tipo de árbol jurásico hace 65 millones de años. Cosas curiosas del azabache, pues deciros que en esta zona el azabache se dice que es uno de los mejores o de mejor calidad en el mundo. Existe otra zona llamada Whitby, en el Reino Unido. Por cierto, Whitby aparece en Drácula, la novela, y es casi un paraíso para los amantes de la música gótica. He tenido la oportunidad de visitar ese lugar hace bastante tiempo y era un lugar bastante curioso. A lo que voy, el azabache se dice que os protege del mal de ojo, así que si tenéis un amuleto de azabache o un colgante o lo que sea, pues harán, en teoría, que si alguien os echa mal de ojo no os afecte en absoluto. Cosas curiosas, ¿no? Venga, vamos a continuar.
Bueno amigos, se me olvidaba decir que en esta zona es conocida por las ignitas que tiene. Ignitas, como sabéis, son huellas de dinosaurios. Y de hecho, el punto final de esta ruta, que es la playa de Merón, tiene, si no recuerdo mal, muestras de esas ignitas en la playa, de esas huellas de dinosaurios. Así que con un poco de suerte y si hay luz y las encuentro, os las voy a enseñar. En fin, vamos a continuar. Bueno amigos, me estoy encontrando con unas casas de alucinar, unas casas tremendas. Algunas de ellas tengo que decir que están abandonadas o en un estado que no está muy bueno, pero que en general se ve que aquí la gente es pudiente, porque madre mía lo que se ve por aquí, ¿eh? En todo caso, nos queda todavía, como habéis visto ahora, como 2 horas y media para llegar al final de la ruta, o sea que queda un ratín todavía. En fin, vamos a continuar. ¿Os habéis fijado en esos pájaros que parecen como cigüeñas pequeñas? No lo son, claramente, pero parece que van siguiendo las vacas, según pastan. No sé muy bien por qué. En fin. Bueno amigos, pues llegamos a lo que yo creo que es la parte más bonita de la ruta, que coincide con otra ruta, que es la ruta de los Molinos de Merón. Una ruta preciosa, como vais a ver, que va a seguir el río Merón hasta la playa y va a pasar por un total de unos, creo recordar, 15 molinos. La mayor parte de ellos están en un estado de conservación muy malo, derruidos, y creo que hay 1 o 2 en los que el estado de conservación es un poco mejor. Pero en todo caso es mi parte favorita de la ruta y espero que después de haber visto esta parte del vídeo estéis de acuerdo conmigo. En todo caso, vamos allá.
Bueno amigos, es importante recordar que cruzaremos este río 16 veces. Si el río está crecido de agua, en algunos puntos es casi imposible cruzarlo, o sea que tenerlo en cuenta si vais a hacer esta parte de la ruta, dependiendo de la época en el año en la que hacéis, será posible o no. Cuidado con eso. Bueno, esta es la primera vez que cruzo el río. Bueno amigos, una de las cosas más bonitas de esta parte del camino, y hay muchas, es algo que no puedo reflejar muy bien en el vídeo, y es el sonido, el canto de los pájaros. Este bosque está lleno de pájaros de diferentes tipos constantemente cantando. Luego el sonido del río fluyendo, que es súper relajante. O sea, es una sensación de que estás en un sitio de paz y tranquilidad, donde no se respira más que naturaleza. Y la verdad es que además de encima no he visto mucha gente, así que no os lo podéis perder, la verdad. Bueno amigos, ese insecto que veis ahí de color azul, tan bonito, se llama sacahuellos o caballito del diablo azul. El nombre científico es Calopteryx virgo. Un insecto precioso, como veis. Bueno amigos, de acuerdo con la información que tengo y que encontré en internet, las ignitas o huellas de dinosaurios están en algún punto en esa zona. Así que vamos hacia allá a echar un vistazo a ver si las encontramos. Venga, vamos allá.
Bueno amigos, de acuerdo con mi información, en esa zona es donde están las ignitas. Aunque para ser honestos, yo tampoco es que las vea desde aquí. Bueno amigos, como habéis visto, hemos llegado al final del recorrido. Ahora queda descansar un poco y después volver a caminar esos 17,5 kilómetros que nos quedan para llegar al coche. Pero en todo caso me voy a despedir ahora diciendo, como siempre, que espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir. Y os veo en el próximo. Cuidaros un montón.